Hola a todos. Ustedes están en la estación correcta. Nuestro ponente va a ser Mr. Jason Glazer. Jason Glazer es el director general. Él es el director general de la Isla Network y es un activista climático y de procesos sociales. ¿Cómo te va, Jason? Les estoy hablando desde Nicaragua, donde estoy haciendo investigación de campo en este momento. Oh, qué bueno. Muy bien. Jason, por favor, dame la oportunidad de presentarte a nuestro público. Listo. El señor Jason Glazer es el fundador y director general de la Isla Network, una organización de investigación de la salud dedicada a terminar las enfermedades relacionadas con, por ejemplo, la enfermedad renal de causas no tradicionales y su objetivo es el de impulsar la investigación y la política pública que facilite el entendimiento y la provisión de el trabajo presente. Jason, adelante. Ahora sí podemos escuchar de ti. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Espero con ansias un momento en el que nos podamos reunir presencialmente. Me encanta hacer que esto funcione. Creo que deberíamos ir directo al grano porque creo que tenemos poco tiempo y vamos a tener una conversación bastante robusta una vez que regresemos a esa presentación. Sí, las personas en Bangladesh me pueden confirmar que pueden ver esta presentación. Muchas gracias. Estoy esperando con ansias hacer esta presentación y yo en este momento estoy en Nicaragua con mis colegas de investigación en un ingenio de azucarero en el que trabajamos en programas de intervención, haciendo investigación y debería entonces esta presentación ser muy apropiada para las Américas, dado el tiempo que tenemos. Entonces, sin más preámbulos, la diapositiva se ve, ¿correcto, Sarah? Bueno, espero que se vea. Sí, así es, la diapositiva se ve. Genial, muchísimas gracias. Bueno, listo. Algunos de ustedes quizás hayan escuchado hablar de nosotros, quizás otros no. Hemos crecido. Lo que realmente resume lo que hacemos es tomar acción a través de la investigación académica de cara ante la adversidad. Yo creo que la investigación nos puede llegar a frustrar mucho, ya que nosotros tenemos una experiencia es con el backend. Antes de la epidemiología y la investigación, estos temas no eran tan importantes, así que lo que yo trato de hacer es traer esa capacidad operativa y el talento de mis colegas académicos para poder tomar acción ante la incertidumbre, bajo el principio de la precaución. Esto lo hacemos a través de intervenciones para el paciente que buscan encarar varios temas que tienen que ver con la acción climática que da como resultado enfermedad renal. Estos son proyectos de investigaciones realmente de 4 programas. Esto es en referencia a los días de la batalla cuando estábamos levantando conciencia acerca de este tema y hay muchas industrias de edificios contratados, especialmente los ingenios. Eso se ha evaporado durante los últimos años. Con esto trabajamos con la comunidad, como por ejemplo con el Banco de Desarrollo, con el GABW, también trabajamos con el GCDC, con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y trabajamos con el International Preference Bureau. Y tenemos también el ENBEL, que conecta mucha investigación como la nuestra a través de la Comisión Europea, a través de varias subvenciones que se nos otorga por parte del Fondo Internacional de Cambio Climático. También trabajamos con el Centro de Control de Enfermedades o el CDC, por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos y hemos hecho mucho trabajo con la Organización de la Salud Panamericana y también tenemos algunos colegas en World Vision, especialmente en un proyecto en México para mejorar la salud de los trabajadores en los ingenios azucareros allí. El problema del que nos vamos a encargar hoy es que estamos lidiando con un problema muy obvio, ¿no? El cambio climático ya está aquí, no es algo que es hipotético, es algo que está aquí, ya está sobre nosotros. Ya vemos que las temperaturas promedio se han elevado durante muchos años en todo el mundo. Vimos también el impacto este verano. El impacto realmente golpeó los Estados Unidos en su costa pacífica y muchas otras partes de Europa que pensaban que estaban seguras, especialmente en el noroeste pacífico, en Canadá, en estados en que no se habían visto fenómenos climáticos como estos y tenemos que tomárnoslo en serio. Esto no va a afectar a todos,
Hay un grupo en particular que ha estado en problemas y requiere nuestra atención inmediata como resultado del cambio climático y son los trabajadores. Son los que trabajan en los ambientes más calientes con las cargas de trabajo más pesadas. Tenemos entonces el estrés por calor y se los pongo de esta manera. Si ustedes pueden creer que hay muchas personas muy inteligentes que se acercan a mí y me dicen, ¿cómo es que estas enfermedades renales y estos problemas de golpes de calor están relacionados con el clima? Eh, Yo he surfeado y la mayoría de nosotros vamos a estar bien si surfeamos un fin de semana, pero si trabajamos todos los días en el campo, en una mina, en una industria al lado de una caldera cortando cañas de azúcar todo el día, lo que sucede es que se tiene una temperatura medioambiental muy alta. La temperatura del cuerpo aumenta porque uno está trabajando muy fuertemente y hay mucha humedad y calor en el ambiente, en el entorno, y el calor no tiene a dónde disiparse, así que aumenta y aumenta y aumenta, y eso desata una cadena de eventos fisiológicos en el cuerpo. De hecho, mi padre era un epidemiólogo y yo trabajo con un equipo de fisiólogos, médicos clínicos, toxicólogos y etcétera. Y nosotros tomamos un enfoque transdisciplinario en nuestro trabajo. Una cosa que nos hizo dar cuenta del riesgo tan grande que es esto, hay algo que es un poco referenciado en la literatura acerca de lo que esto puede hacer, lo que encontramos junto con los colegas en la literatura durante los últimos 12 años especialmente, es que ha habido un incremento de mortandad temprana por cosas relacionadas como la enfermedad renal. Hay una productividad reducida, las personas no pueden trabajar tan fuerte cuando están tan sobrecalentados y se tiene incidentes más altos de accidentes en general, porque si tienes calor por haber practicado deportes o por haber trabajado muy duro, ya sabes que el mareo y la náusea puede llevar a accidentes que podrían ser evitables. Uno de los resultados más graves que hemos identificado y estamos en la vanguardia, somos la punta de lanza con esto. Ahora, todo esto ha sido universalmente aceptado como un tema laboral relacionado con ambientes calientes, pero obviamente tuvimos una carrera larga que correr. La enfermedad renal es un problema alrededor de todo el mundo, como ustedes saben. Principalmente afecta a la población mayor, se relaciona con la diabetes y la hipertensión y es muy fácil evaluarla. Se puede utilizar una muestra de orina, se puede tomar una sonda para saber si hay proteína en la orina para indicar si, y esto indica si hay un problema o no. Algo que nosotros hemos identificado con el trabajo pesado, que es que está asociado con golpes de calor, disproporcionadamente afecta a los hombres más que a las mujeres, es decir, los hombres tradicionalmente tienen trabajos más pesados, si bien hemos visto que más mujeres han sido afectadas, y esto se asocia con trabajo pesado sin protecciones decentes. Algunos de los puntos calientes, valga la redundancia, han sido Asia del Sur y Latinoamérica, en donde se ha hecho la mayor parte de nuestra investigación. Piensen en un diagrama de Venn con una protección muy pobre, con un ambiente muy caliente y un trabajo muy pesado, pues ahí tenemos el resultado. Lo identificamos en Estados Unidos, en Indonesia, en partes de África, en Tailandia. Parece que en Singapur también se está dando, en los trabajadores de construcción y en otros sitios. Ahora, uno de los problemas más graves con esto es que hay que, para poder probarlo concluyentemente, hay que tomar una muestra de sangre para saber si alguien tiene enfermedad renal. Es un poquito más invasivo. Entonces, esto pasó desapercibido debido a la pobre vigilancia globalmente durante muchos años. Por lo tanto, la carga de esta enfermedad la hemos identificado a través de mapeos, identificando los puntos principales de los puntos principales de las enfermedades renales en Latinoamérica. Eso lo sobrelapamos con los ingenios azucareros que representan un trabajo manual muy pesado al cortar la caña y procesarla. Solamente se la veía asociada con clínicas de referidos que directamente se sobrelapaban con los ingenios o en sitios en donde los trabajadores migrantes regresaban. Por ejemplo, aquí en la parte norte podemos ver un área que no es tan caliente, pero la fuerza laboral en donde sí se ve este problema más pronunciadamente está representado por las partes anaranjadas y amarillas. Y vemos un mapeo muy similar. Lo podemos mostrar también en Asia del Sur y en India. Tenemos algunos problemas similares. Y esto es un recordatorio para las personas que puedan opinar que están muy bien y que no necesitan preocuparse por esto en los países supuestamente más desarrollados.
estas poblaciones están en igual riesgo porque no están tomando en cuenta los trabajadores de base, los cortadores de caña de azúcar, los mineros. Estos trabajadores migrantes que tenemos en los Estados Unidos a menudo no los tratan bien, hay poca supervisión. Un colega mío en la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional. De hecho, un par de colegas míos, el doctor Huston y el doctor Weaver, hicieron este trabajo de mapeo. Ambos se capacitaron, se educaron en el John Hopkins. Y así que vemos un enfoque parecido en los Estados Unidos. Estos son indicadores de lesiones al riñón causadas por tensión de calor, por golpe de calor. Es el mismo problema en todas partes del mundo. Si ustedes leen la literatura y les parece interesante este tema, ustedes verán que mucha literatura trata de adjudicárselo a la agricultura y ese no es el caso solamente. Esta es una persona que está trabajando en la mina de sal de Camnún y esta persona definitivamente tiene ese problema. Hemos hecho trabajo para tratar de protegerlos y tenemos también trabajo de carácter pulmonar. Lo vemos también en los trabajadores del arroz, en los trabajadores de la industria del aceite de palma, en los mineros, en donde trabajan, hacen trabajo manual durante días. Una de las áreas en las que nos hemos enfocado, y este va a ser un tema muy grande a medida que nos acercamos al Mundial de Fútbol, son trabajadores nepaleses que se van a trabajar a Qatar y también en algunos estados dorados en Asia Sudeste, que regresan a casa aquellos que no mueren de golpe de calor, que son más de 6.500 solo en Qatar, solo con los preparativos para la Copa Mundial. Aquellos de ellos que no mueren regresan a su casa a los 20 y a los 30. Son muy jóvenes y se retiran de la fuerza laboral y ya no pueden ganarse el pan porque quisieron ir a satisfacer una escasez laboral y satisfacer al mismo tiempo un sobrante de oferta de mano de obra en Nepal. Esta persona está enferma, tiene enfermedad renal y él se vuelve ya una carga en su hogar para el sistema de salud y él no puede enriquecer a la economía porque lo único que quiso hacer fue regresar a casa con ingresos que generó en el extranjero. Esto debería llegarnos al corazón. Deberíamos hacer lo mejor con estos migrantes, con estos trabajadores, y hay que asegurarnos que los trabajadores estén tratando bien cuando cosas lujosas como por ejemplo la instalación de aire acondicionado en los estadios de fútbol suceda. Porque ahora, ¿qué ha cambiado? La agricultura no es lo mismo que lo era hace 30, 40 años. La industrialización de la agricultura en muchos países significa que el trabajo se ha hecho más intenso, no industrializado, intenso. Eso nos ha llevado a trabajos por tasas de turnos en vez de contratos. Ya he mencionado también la investigación, la supervisión en India. En 2011 comenzaron a investigar la creatina de suero como causante de enfermedad del riñón y dijeron, pues tenemos una nueva enfermedad renal. Y ya se había mapeado en otros estudios en los 80s y en los 90s, junto con la investigación que yo he estado adelantando, y todo se debe a que el clima se está haciendo más caliente. Todo esto nos está llevando a un problema. De hecho, nos podemos remitir a países que están en esta banda tropical, en donde todo esto sucede, como en Costa Rica, por ejemplo. Países como Costa Rica tienen sistemas de salud centralizados muy buenos y allí podemos echar un vistazo a la mortandad ajustada por edad y justo coincide con los departamentos más cálidos que son los cultivadores más intensos de caña de azúcar y vemos una clara correlación con la línea azul que es el departamento de salud y la mortandad ajustada por edad debido a la enfermedad renal. Vemos que tenemos una cercanía bastante preocupante en relación con la tierra que produce azúcar. Aquí podemos ver que para los 80s ya casi hay el doble de riesgo para las personas que trabajan en esta industria, que se ve en la línea azul punteada. También se han hecho esfuerzos más efectivos en ese departamento, pero son estas personas que están siendo eviscerados por esto. En Costa Rica es muy útil porque los países circundantes se han visto envueltos en mucha guerra desde los 60, los 70. Entonces, Costa Rica nos dio la idea de que esto no era nada nuevo. Sin embargo, está empeorando. Algo que me parece a mí muy importante cuando pensamos en estas enfermedades renales es que se trata de la frecuencia y la intensidad de la enfermedad o la lesión. ¿Qué tal los corredores de maratones? O, por ejemplo, un SEAL.
del ejército de Estados Unidos. Pues nosotros hemos trabajado con el ejército de Estados Unidos, con algunos de los fisiólogos deportistas en el Reino Unido y en Estados Unidos, y hemos encontrado que el cortador de caña de azúcar trabaja tanto como un operador de fuerzas especiales durante despliegue, o lo mismo que un atleta profesional, excepto que esta persona no trabaja cada semana, eventualmente o esporádicamente, lo hace todos los días. Y hay muchos trabajos similares en los que los trabajadores hacen una labor manual intensa 360 días al año. Y esto lo respalda nuestro investigador de la India, Mansour, quien nos refleja datos similares. Parece que las frecuencias son de todos los días sin parar. ¿Y cuáles son los costos? Este es el problema de fondo. ¿Qué es lo que a qué nos estamos enfrentando? El costo es brutal. Esta es una foto de National Geographic y yo trabajé con esta persona y esta la utilizo como para traerlos a tierra, como para ponerle una cara a la estadística y a la cifra. Y cuando lidiamos con epidemiólogos se hace importante esa pregunta. ¿Qué significa esto para la comunidad o para la sociedad? La razón por la cual se tomó esta foto fue por la estadística de las fotos y eso nos obliga a este ciclo bastante desagradable a que se repita durante generaciones. Lo que hemos visto son, por ejemplo, 93% de estas personas no tienen fuentes formales de financiación. Tenemos comunidades que están pesadamente afectadas por estas enfermedades renales y en su mayor parte son viudas y madres que no pueden proveer por sus hijos porque la principal fuente de sustento presenta esa enfermedad. Esta foto es de Nicaragua y yo quizás estuve en ese campo hoy, en ese cultivo, en esa plantación. Este es también uno que es muy importante para las personas. El tratamiento que hay disponible no es seguro. Esto se llama una diálisis casera. Las personas a través de esta diálisis son muy propensas a enfermedades y la decencia de grandes empresas como Baxter que proporcionan esos tratamientos ganan mucho dinero de los sistemas de salud públicos de estos países que tratan de hacer algo al respecto. Sin embargo, las tasas de morbilidad y mortalidad debido a la infección son mucho más altas con estos remedios caseros. Es realmente un problema. Lo que esto significa que miren, esta persona tiene 35 años de edad y claramente se ve mucho mayor y ese niño va a tener probablemente que salirse de la escuela para poder trabajar en esos campos. A los 12 o 13 o 14 años de edad tiene que trabajar escondido en el sector informal porque no puede firmar contratos y la edad de trabajo legal de Nicaragua son los 18 años. Por lo tanto, este niño va a tener años y años de exposición a ese daño renal por el golpe de calor, incluso antes de que tenga la edad legal de entrar a la fuerza laboral. Cuando entra al sistema ya estará enfermo y no tendrá la suficiente edad para calificar a la seguridad social. Siempre hay efectos dominós debido a la manera en la que tratamos a la gente. Este también es muy importante. Este chico está enfermo y tiene demasiados hijos, ¿no? Tiene dos niñas y un bebé más que está en camino. Por supuesto, también hay muchos préstamos y las tasas de interés son muy altas. Esta persona es un buen amigo mío, es un líder comunitario. Él solía ser miembro de la guerrilla, de hecho. M- Murió de peritonitis fungal debido a que no tenía acceso a un sistema de diálisis. Pero es, es- y la cuestión es que no solamente las comunidades están perdiendo dinero. Hay un ingenio que se llama Ingenio San Antonio en Nicaragua y nos entregaron sus documentos financieros y nuestra investigación transdisciplinaria incluye la economía, obviamente, así como la contaduría y encontramos que hay 22 a un 30% de retorno a la inversión positiva si se tomara acción al proteger las personas, a sus trabajadores y al encarar estos temas. Si no se encaran estos temas, se está perdiendo dinero debido a una miopía, francamente hablando. Porque hablo del retorno a la inversión. ¿Cuál es la inversión? La inversión es la solución y la solución es refrescantemente simple en concepto, si bien en la práctica es más difícil.
70, 140.000 hectáreas que tienen los ingenios en promedio, tiene la capacidad de proporcionar protección, hidratación, un refugio del sol y momentos de descanso. ¿Y por qué eso es importante? Porque hemos encontrado que las personas con temperaturas interiores más elevadas trabajan más pesado, trabajan durante 360 grados. Estas son las personas cuyos riñones se ven más afectados y con la enfermedad más desarrollada. Tenemos los cortadores de caña, las personas que cortan la caña verde también y los empacadores. Son los más afectados por esto. Ese es nuestro objetivo. Medimos la temperatura interior de las personas utilizando wearables, utilizando bandas, píldoras digestivas que pasan por todo el sistema digestivo y la podemos utilizar para hacer diagnósticos del sistema digestivo. Es muy interesante y podemos ver en dónde podemos, en los momentos en los que se toman descansos, se baja la temperatura interior a un nivel saludable. La hidratación es importante también, pero los descansos obligatorios bajo la sombra es realmente fundamental. Estos son los conceptos fundamentales. Ahora, la cuestión es, ¿cómo es que las cosas como los descansos obligatorios, en donde tengan acceso a agua, a bebidas isotónicas y acceso a baterías sanitarias para hombres y para mujeres, ¿por qué nos han faltado estas cosas en los proyectos de desarrollo grandes? El azúcar, de hecho, es una gran industria. La industria del aceite de palma, el arroz, son industrias grandes y no se consideran estas condiciones cuando se proporcionan préstamos. Lo bueno es que podemos protegerlos con los programas y con iniciativas similares que proporcionan resiliencia, protección en particular. Los aspectos del programa, de nuevo, son muy simples. Se trata de un canopy móvil o una carpa móvil que se puede desplazar a diferentes partes del sector azucarero, en este caso, con, con botes de agua para que los trabajadores puedan hidratarse durante sus descansos. Uno contiene agua y el otro contiene una bebida isotónica. Pero se puede tener un muy buen diseño de programa que sea simple, que sea eficiente, que sea relativamente fácil de implementar, pero si no se implementa bien debido a una falta de formación o a una falta de convencimiento en la cadena de dirección, no va a importar. Es como encontrar un médico que te diga, por ejemplo, tienes la presión alta, te voy a recetar esta píldora para corregir el problema. Pero si no tomamos esa píldora, igual vamos a tener presión alta. A eso le llamamos una aclaración en el concepto de epidemiología, es decir, un permiso. Esa intervención podría ser muy bien diseñada, la píldora podría ser muy efectiva, pero si la implementación no es efectiva, no importa. Con eso tenemos falsos positivos o falsos negativos. Es irrelevante. Y utilizando los datos que hemos recolectado a lo largo del tiempo acerca de la temperatura interior, lo que es viable con la fuerza laboral, al hablar con supervisores, expertos de salud y seguridad ocupacional en los ingenios, hemos evolucionado el diseño del programa. A lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que las personas se sobrecalientan más rápido de lo que pensábamos cuando la temperatura es alta. Y comenzamos estos programas muy temprano, muy al inicio del proceso para intervenir. Y cosas como la implementación, si miramos a la literatura, si miramos cómo las personas evalúan la implementación de los programas, es un poquito como de señalación, es un poquito arbitrario. Así que tenemos este grupo de algoritmos sofisticados para evaluar la implementación del programa. Esos son algunos ejemplos nomás. La idea es que esto traducirlo a una exposición que podamos medir. Las personas que llenan la herramienta de cuestionario nunca ven el algoritmo. Yo no le haría eso a nadie, no los obligaría a ver el algoritmo. Pero tiene que ver con cosas como qué tan lejos está la carpa, cuántos trabajadores había en la carpa, cuánto tiempo duraron los trabajadores bajo la carpa. Son preguntas simples que se traducen en el backend al algoritmo mediante el cual resaltamos para ver qué es lo que hace en la dirección al respecto. Esto es lo que tiene que ver con las aplicaciones respecto a la salud. Ahora, el ISA y las ILN pueden ver que las implementaciones tienen sus desafíos, pero lo bueno es que si bien nosotros somos más rígidos con ellos de lo que ellos son con ellos mismos, eso me parece muy bien. Si miramos la parte verde es muy claro que todo el mundo cree que todavía queda mucho trayecto por recorrer,
Y esa implementación, esos fracasos de la implementación a un estadio temprano tiene su impacto. Estas son las intervenciones in-house y vemos aquí mucho daño todavía. Ahora, la siguiente cosecha, introdujimos mejoras para los cortadores de caña quemada, redujimos la enfermedad, pero no vimos mucha diferencia en los cortadores de cogollos. Y eso es interesante porque lo que sucede es que hay un sesgo cultural dentro de la organización con los cortadores de cogollos, los cuales se cree que no son tan efectivos como los cortadores de caña quemada. Este no era el caso. Nos dimos cuenta que ese no era cierto, era un sesgo. Estaban básicamente siendo olvidados. Entonces hicimos el análisis de la implementación y nos dimos cuenta que si miramos la mejor implementación, básicamente eliminamos el problema. Mientras que los cortadores de caña quemada tenían buena implementación en todo el país porque las raíces ya estaban mal. Y esto ya se va al detalle de por qué estas cosas no son fáciles y porque no solamente eso, la solución reside en, bueno, listo, instalémosles una carpa y pongámosles un bote con agua. Estas empresas, si ustedes han visto un ingenio en acción, es una cantidad impresionante de maquinaria pesada sobre muchas hectáreas. Y lo que sucedió ese año era que dos cosechadoras mecanizadas sufrieron averías. Así que tuvieron que contratar 140 cortadores de caña. No tengo muy claro el número, pero es alrededor de ello. Esto fue un problema real porque trataron de desembolsar el equipo protegido con los y literalmente las cosechadoras mecanizadas de John Deere explotaron y se averieron debido al calor y contrataron seres humanos para hacer ese mismo trabajo. Ahora, la eficacia en la implementación y la importancia ha significado que las personas han empezado a implementar el programa. Nos deshicimos de la enfermedad renal, de la hospitalización por enfermedad renal causada por el golpe de calor. Es un sistema muy complejo de manejar. Y ese 10% de las personas el 10% de las personas que sufren lesiones agudas renales debido a golpe de calor tendrán enfermedades renales crónicas de los 5 a 10, a los siguientes 5 a 10 años. Esto es muy importante. Parece que casi que la hemos cortado a la mitad en 2 años. Ya la logramos reducir a una tasa de 94%. Bien. Pero esta es la gracia del chiste. Esto no debería sorprenderlos. Un retorno a la inversión positiva, que es la pregunta que siempre me hacen, incluso cuando hablo de vidas humanas, siempre está esta pregunta aburrida de, pues, ¿cuál es el retorno a la inversión? El retorno a la inversión siempre es mejor cuando se tienen intervenciones debido al efecto Hawthorne que anima comunicación entre los departamentos. Y siempre se trata de la misma historia que sorprende a todo el mundo por alguna razón. Oh, tratamos a las personas mejor y nos va mejor. ¿Quién lo diría? Siempre es la pregunta y no es suficiente. Con una reducción en los impactos negativos en la salud, mostramos un rendimiento a la inversión positivo, pero todavía hay un problema de implementación. Entonces, ¿qué hacemos? Traemos los psicólogos organizacionales. Ellos hacen una evaluación de gestión organizacional y allí con eso entendemos dónde están los sesgos, dónde están los bloqueos y a las personas se les manejan a las exposiciones y eso se convierte en una métrica que nosotros podemos medir y ahora lo manejamos en los resultados de la salud de la fuerza laboral. Son 50% de la revisión anual de los cargos para directores y no solamente se trata de la salud ocupacional, se trata de los supervisores en campo, el departamento de cosecha, la logística, todo el mundo juega ese papel al proteger la salud de todos los demás. Es una responsabilidad sensata. No es que, los trabajadores beben demasiado o fuman o quién sabe qué hacen en la casa. Esto se ha hecho irrelevante a esta organización, lo cual es la actitud correcta. ¿Qué podemos hacer mientras los trabajadores están aquí ganando dinero durante las 8 o 10 horas que trabajan para nosotros? Ese es un cambio total en la actitud. No se trata de buscar excusas, de qué pasa si... No, ¿qué podemos controlar? ¿De qué nos podemos apropiar? ¿Qué podemos animar en nuestros empleados y en nuestra dirección para tener mejores resultados? Y ha sido muy efectivo. Parte de ello es una educación y comunicación efectiva. Y hay que educar desde la junta hasta la fuerza laboral como tal. Nosotros lo hacemos. El nivel de comunicación que tenemos entre investigadores y el apoyo entre toda esa red y entre todas estas empresas
consiste en insistir en hablar con el director general, porque si no hay un convencimiento desde la cima, no lo habrá en el resto de la jerarquía. Y afortunadamente yo soy muy buen amigo de la junta directiva de estos ingenios. Y si no fuera así, nadie habría creído que esto es posible. Estudiamos estas cosas entonces en un entorno ocupacional, golpes de calor y otras cosas que se puede ver en estos escenarios. Y esta es una oportunidad, una vez que se implementan sistemas para evaluación y para mejora, que se puede traslapar a a otras industrias. Esto lo hicimos con apoyo del gobierno de los Estados Unidos en el sector cafetero de Centroamérica y logramos que Coca-Cola, que Nike se nos unieran. Esto es un manifiesto del trabajo que en colegas que, con México y con Nicaragua. Ahora, este trabajo está informando nuevas actitudes para otras commodities, otras producciones y otras industrias. Ahora la industria textil. Lo hemos hecho considerando las partes interesadas, porque nada sucede en un vacío. Hay que pensar en los trabajadores y las comunidades. Tenemos que obtener los datos a nivel de los granjeros, de todos estos sitios, en los datos económicos también, y cuando es posible, cuando tenemos un gobierno favorable, también recibimos los datos de rutina del Ministerio de Salud y de Trabajo. Eso nos ayuda a entender qué está sucediendo, cuáles son las barreras y cómo crear tantas situaciones donde ambas partes salgan victoriosas como sea posible. Todo esto funciona con el mejor interés de todo el mundo. Básicamente, animamos a que las personas utilicen la salud de los trabajadores como la métrica relevante de fondo. Tengo algunas consideraciones para los bancos que espero que sean útiles. Esto es lo que comenzamos a animar con los bancos de desarrollo como el DLG, por ejemplo. Esperamos que la Corporación Financiera Internacional continúe con el DLG también. Realmente tenemos que evaluar el riesgo con el portafolio actual que ustedes tienen, así como también las maneras sostenibles de financiar estos proyectos. Tenemos que pasar a diferentes industrias, a diferentes ubicaciones y hacerles saber cuáles son los riesgos inherentes a actividad comercial. Podemos proporcionar apoyo para los clientes que les interese hacer algo respecto a estos riesgos. Lo haremos muy complacidos. Y incluso animamos a que las personas consideren cosas como, por ejemplo, que los préstamos tengan la contingencia de intervenciones de salud ocupacional. Hemos hecho ya una versión de ello con los DGs. Así fue como empezó nuestro programa y el éxito del programa se mide a los 3 años. Esto les ayuda mucho a entender la organización a la que pertenecen. Esto lo hicimos con el ingenio y ha mejorado la relación entre nosotros y el ingenio, no la ha debilitado. En suma, se trata de evaluar y encarar estos riesgos de lo que estoy hablando hoy, así como también los efectos dominó, porque si tenemos a los ganadores, a los asalariados primarios y los hacemos que trabajen hasta los 40 años de edad, en esas condiciones no va a tener un impacto positivo porque ustedes van a estar sobrecargando los sistemas de salud, tratando de deshacerse de una enfermedad que es prevenible. Esta enfermedad es prevenible y los tratamientos de emergencia renales son prevenibles. Así que si podemos aliviar esa carga en el sistema de salud, en el sistema público y también para el empleador y para el trabajador que es el asalariado primario, realmente eso es de sentido común, ¿no? Es una buena práctica de sentido común. Les agradezco mucho. Gracias por tenernos aquí, gracias a los participantes que tuvieron lugar en nuestra investigación, los equipos de investigación internacionales y también quiero agradecer al GADGZB, al Departamento de Trabajo también, porque nos apoyó mucho de Alemania. Cuando muchas personas nos dijeron que no, fueron muy valientes y muchas gracias al Ingenio San Antonio que hizo este trabajo posible al comienzo y juntos estamos tomando acción de cara a la incertidumbre para salvar vidas y para mejorar modos de ganarse la vida y las comunidades como tal. Espero que esto haya sido útil para todos. Muchas gracias, Jason. Eso fue muy informativo. Fue una excelente presentación. Solamente para informarte, yo soy de Bangladesh, así que sí me puedo conectar a esos hechos, como por ejemplo, uh, los trabajadores asalariados se enferman, son los que mantienen a sus familias. Esas familias están yendo de pobres a más pobres todavía.
y no tienen acceso a esos bancos o instituciones financieras formales, por lo tanto tienen que tomar préstamos de los fondos comunitarios a tasas muy altas y a estos no se les paga al final del día, si consideramos cómo sucede todo ese ciclo. Esta es la situación en Bangladesh también. Ah, disculpa, no te quiero interrumpir, pero sí quiero apoyar lo que estás diciendo. Quizás este es un punto también para que hagamos trabajo juntos. Tom Cummings y yo hemos hablado al respecto. Y mira, quería mencionarlo justo en este momento. Hay un déficit de información y de datos en Bangladesh y también sucede en otros sitios circundantes. No debería decirlo como científico, pero sí voy a decir que mi hipótesis sería que sería maravilloso trabajar con BRAC y con otras instituciones para poder hacer un piloto. Nos encantaría trabajar en ello, sí. Muy bien. Estabas hablando acerca de el golpe de calor como resultado de trabajar en ambientes exteriores. Nuestros trabajadores, en su mayor parte, son mujeres en nuestro país. ¿Cuál es el porcentaje de contracción de enfermedad para las mujeres en comparación con los hombres? ¿Será que las mujeres sufren de esa enfermedad menos o más? De hecho, menos. Y hay un par de razones para ello. Las mujeres distribuyen el calor mejor que los hombres. Nadie sabe por qué. También la testosterona en los hombres significa que los hombres pueden esforzarse más. Su ritmo cardíaco puede aumentar más sin riesgos. Pero al hacerlo, las mujeres tienen un índice de masa corporal mejor, que lo notamos en Nicaragua, que los hombres. Y esto depende mucho del país, pero no hay mucha claridad. Hay una diferencia definitivamente, pero esto no quiere decir que las mujeres no estén exentas de riesgos. Claro, un poquito menos, porque el sistema de manejo de calor de nosotras las mujeres es mejor. Creo que sí, estamos tratando de descubrir por qué, pero definitivamente sí hay una diferencia. Invito entonces a que nuestro público haga preguntas y también me gustaría preguntar. Ah, bueno, vamos a tomar la pregunta de Matthew Gamser. ¿Te la leo, Jason? Sí, por favor. Bueno, en eso estamos trabajando en este momento. Básicamente para responder la pregunta, Matthew. Sí, Matthew ganó un premio por esto. Estábamos trabajando con los colonos en Nicaragua. Hace 5 años yo lo que le diría a un propietario pequeño mediano que debería trabajar esto en los contratos, y ellos se reían, ¿no? Se reían y te echaban del campo. Eso ha cambiado. Yo fui a los colonos eh, a a una empresa mediana que provee los ingenios y cada uno de los trabajadores se unieron al programa. Antes se hubieran reído, ahora se unían al programa. Se trata de una responsabilidad que es un poquito escasa. No estamos buscando nada, sino que estamos buscando descubrir qué podemos hacer con lo que sabemos. Eso es un gran cambio. Ya contactan a los colonos y tienen un programa piloto para financiar el GMD y otras transiciones. Ya están construyendo carpetas de subcontratos en los trabajadores de los colonos. Y una de mis condiciones para trabajar con el ingenio es que contrataran formalmente a todos los trabajadores de base en todas las hectáreas que ocupan. Una vez que ellos me dijeran que ya tenían toda la documentación en orden, ya comenzamos a trabajar. Ese es el cambio de mentalidad. Eso es. Si podemos hacer que una cadena de suministro de commodities en el mundo que sea limpia y transparente, eso va a ser completamente radical. Nadie lo ha hecho. No se me ocurre ningún ejemplo de alguien que lo haya hecho, de hecho. Y estamos tomando los primeros pasos aquí en Nicaragua. Eso es muy interesante, pero excelente pregunta. Ahora, Nicaragua es fácil. 137 fuentes de un solo ingenio. Tenemos el mismo tamaño del ingenio en Salvador, en México, en México. Ahí va a ser la montaña K2 que tenemos que escalar. Va a ser nuestro Everest. Ahí tenemos 5 a 6 mil fuentes de azúcar. Entonces, definitivamente tenemos que impactar toda la cadena de suministros, pero hemos comenzado a notar un cambio aquí en Nicaragua con este trabajo. Ah, y también vi un comentario de Apendram. Apendram, yo voy a estar en Nepal la semana del Año Nuevo. Quizás esa semana, si estás allí, me gustaría reunirme contigo. Mi, mi dirección de correo electrónico será compartida con todos los asistentes después de esta presentación. Así que nosotros hemos sido generalmente las personas tras bambalinas calculando los números. Así que si necesitan ese tipo de recursos y estoy en su área de interés, por favor, contáctenme.
Y esta enfermedad renal está surgiendo en muchas partes de todo el mundo, entonces tenemos que hacer algo. Panda, por supuesto que quiero hablar más contigo al respecto. Gracias, Jason. Yo también quiero solicitar tu perspectiva en otra cosa. En Bangladesh, el sector, este sector es muy grande. Muchas personas trabajan allí, principalmente las mujeres y las mujeres jóvenes. ¿Qué opinas tú de su riesgo de exposición debido a este trabajo? Es decir, la enfermedad renal de causas no tradicionales. ¿Cuál sería tu consejo también? Mi parte humilde dice que todavía no sé porque apenas recibimos una subvención. Si uno quiere trabajar en la industria textil y en la industria azucarera, pues nosotros somos los beneficiarios iguales. Algo que me sorprendió es que la edad media no es, esto es en Vietnam, en Bangladesh y en Salvador, la edad media de abandonar la fuerza laboral es 26. Eso me sorprendió. El sector de investigación y desarrollo es incluso menos, de 19 a 22 de edad media, que los trabajadores abandonan esos sectores. Sí, esa es la edad promedio en la que las mujeres se tienen que retirar de la fuerza laboral porque ya no pueden mantener más el paso. La consecuencia de la enfermedad renal significa que estas personas se tienen que retirar de la fuerza laboral y eso le cuesta a toda la economía. Ahora, para la cuestión de golpe de calor, no sabemos cuál sea la proporción. Por eso tenemos este sistema, por eso tenemos estaciones de sanitización como letrinas, etcétera. Sí, porque si les piden a las mujeres que beban más agua, que beban más bebidas isotónicas, pues tienen que ir a algún sitio para procesarlo después. Sí, no, quizás no sea golpe de calor, sino hay problemas de asfixia, porque hay muchas personas en el mismo sitio. Entonces yo creo que de esa manera se incrementa la temperatura interior. Sí, y también las empresas textiles pueden llegar a temperaturas muy altas en entornos cerrados. Tenemos proveedores en El Salvador y específicamente para tu pregunta, porque hay que seleccionar a las personas que están en las tierras bajas, no en las tierras altas, y ver cómo es realmente ese golpe de calor. Y si no se orina, por ejemplo, durante la jornada laboral, que es algo que no tienen muchas trabajadoras en Bangladesh, eso también es un problema renal, obviamente. Entonces, es el golpe de calor y hay que mirar también a la lesión repetida, en, que es igual a la enfermedad renal en el sentido que extrae a los trabajadores de la fuerza laboral en general. Pero buena pregunta. Después de tu presentación, me preocupa que quizás todos estos trabajadores sufran de enfermedades renales, pero debido a su condición financiera, ni siquiera se están sometiendo a pruebas para saberlo, así que los casos no están siendo reportados. Ese podría ser el caso, ¿no? Sí, seguro. Yo tengo un par de historias, si ustedes quieren escucharlas desde varias partes del mundo, no sé, que ustedes pueden identificarse con ellas. Yo estaba en Londres, pero yo era embajador de Guatemala para Londres hace 6 años y una persona, bueno, yo hago lo mío y la persona se sube al escenario y dice, nosotros no tenemos esta enfermedad renal que tienen en El Salvador. Obvio que sí, obvio que la tienen. Eso lo probaron, de hecho, unos días después. Y lo mismo en México. Esta persona tomó el auditorio donde estábamos y un hombre mexicano decía que pues ellos no tienen esas malas prácticas que sí tienen los gringos. Me explotó la cabeza. Yo le dije, voy a hacer un estudio en México. Lo hicimos y sí, tenían esa enfermedad renal. De hecho, las personas no tienen conciencia de eso. Y nos estabas contando que la comunicación efectiva para las organizaciones, de hecho, para países como nosotros, es muy importante incrementar la conciencia en el público general también, porque tampoco reconocen los síntomas, no se hacen pruebas y no comienzan el tratamiento, los medicamentos a tiempo. Un grupo con el que estamos trabajando son Nova Biomedical. Ellos, de hecho, manufacturan dispositivos de pruebas caseras que son muy buenos. Con esto se pueden hacer diagnósticos simplemente con un pinchazo de una aguja. Simplemente como para saber cómo les están yendo a los trabajadores en un tiempo laboral determinado. Esto es como para nutrir también los sistemas de supervisión y de vigilancia, es para llegar a los resultados precisos, ¿no? Es solamente un indicador, no lo es todo. Yo podría escucharte a ti todo el día hablar de esto, es muy hipnotizante, pero
Sin embargo, tenemos que terminar aquí. Muchísimas gracias, Jason. Creo que este trabajo podría ser el principio para resolver problemas muy importantes que sí, al final todos tenemos que tomar nuestra parte individual. Muchas gracias a ti y al público por los comentarios y las preguntas. Gracias a ti y que tengan una excelente noche todos, o día, o mañana. Después de 15 minutos, otra vez volveremos a esta plataforma para aprender del señor Gensi González. Por favor, no se pierdan esa sesión. Por favor, únansenos después de 15 minutos. Muchas gracias.